Vamos a orar. Dios mío, en esta mañana queremos entrar en la meditación de tu palabra con toda humildad, pero también con tranquilidad en nuestro corazón. Por favor, toma toda ansiedad, toda preocupación de mis hermanos, de mis hermanas, y permítenos tener unos minuticos en completa paz para poder escuchar tu voz, para poder reflexionar en ella y también danos la capacidad de obedecerla, esa capacidad que viene única y exclusivamente por la intervención directa de tu Espíritu. Ayúdanos pues, porque hoy es la necesidad de nosotros escuchar tu voz, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo tome el control de todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Cada que se comienza algo, siempre hay como esperanza, como expectativa, como que, ¿cómo será? Siempre hay como un aire nuevo, ¿cierto? Como un ambiente como de, comienza un año, bueno, este año ¿cómo va a ser? Comienza un paseo, bueno, este paseo ¿cómo va a ser? Ahí nace, digamos, el comienzo de una vida y también entonces ahí está la esperanza de ese bebé o esa bebé. Entonces, cada cosa que comienza o cada vez que se comienza o se empieza algo o se origina algo, nos trae como cierta esperanza, ¿cierto? Nos trae a la vez como cierta confianza de que las cosas van a ser buenas, de que las cosas van a ser mejores de pronto que las pasadas. El comienzo, la palabra comienzo en sí misma trae eso, trae esperanza, trae renovación, trae como algo que nos permite pensar en que lo que es y lo que se está haciendo y se va a hacer es bueno. Y Génesis es exactamente eso. La palabra Génesis significa comienzo, orígenes, principio, ¿sí? Lo que hemos venido estudiando desde 2 domingos atrás ha sido el comienzo, el origen, el principio de todo. El principio de todas las cosas creadas. El principio de todo lo que usted y yo vemos y de todo lo que usted y yo no alcanzamos a ver ni a entender. Pero tuvieron un comienzo, tuvieron un principio. También la palabra Génesis significa eso, comienzo y principio. Y por eso desde Génesis es el comienzo y el principio para poder empezar a conocer a Dios. A partir de Génesis, usted y yo tenemos la oportunidad de comenzar a conocer a Dios. Y eso es lo que desde el hermano Fernando, el pastor Nicolás y hoy, más las clases que vienen, nos va a permitir el estudio del comienzo, el estudio de los principios de todas las cosas, conocer a Dios. Eso es lo más importante que quiero que usted tenga claro en este estudio que estamos haciendo desde Génesis. Es que usted puede y ha tenido la oportunidad de empezar a conocer de Dios. Desde los orígenes, cuando Dios empezó a manifestar, desde su capacidad y su poder con la humanidad y con todo lo creado, es allí donde usted y yo podemos decir, desde aquí yo comencé a conocer a Dios. Amén. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de acercarnos al Génesis. Génesis nos muestra también la manera como Dios se relaciona con su creación. Usted en Génesis puede observar la manera como Dios se está relacionando directamente con la creación. Al igual que un artista o que un músico con su creación musical o que un pintor con su pintura, cuando una persona está pintando o está creando una composición musical, él parte de su carácter, parte de su personalidad la está manifestando allí. Está reflejando parte de cómo es él, ¿sí? Al igual entonces que un artista, Dios está dejando en cada elemento creado evidencia de su personalidad. Es así como Dios se relaciona con su creación, en una manera amorosa, justa y misericordiosa. Estamos empezando a conocer a Dios a partir de Génesis.
en la cual, a partir de esa obra maravillosa, colosal, que es la creación, Él está mostrando parte de ¿qué? De su carácter. Está mostrando cómo es Él, cómo actúa Él, cómo piensa Él. Y está manifestando en su creación también que Él es un Dios lleno de amor, que es un Dios lleno de misericordia y que es un Dios muy creativo, que es un Dios maravillosamente creativo. En Génesis capítulo 1, ¿quién escribió Génesis? Moisés. Moisés, inspirado por Dios, trata de dibujar con palabras. Es que aquí estamos también frente a una dificultad. Él trata de dibujar con palabras lo que Dios le reveló. Y sabemos que el lenguaje tiene limitaciones, ¿o no? ¿Usted le ha pasado cuando le dice, ay, es que no sé cómo decirte, no sé cómo expresarte, ¿cierto? Ay, no sé qué palabra utilizar para darme a entender. Teniendo en cuenta la limitante del lenguaje, Moisés, inspirado por Dios, está tratando de plasmar con palabras aquello que le fue revelado. Desde ahí comenzamos con cierta dificultad. ¿Me hago entender? Porque las palabras muchas veces se quedan cortas para decir cosas así del diario. Ahora, ¿cuán más cortas se pueden quedar para manifestar la manera como Dios creó el mundo, cómo creó el universo? Entonces, las palabras que está utilizando aquí Moisés son las palabras que él posiblemente encontró más cercanas para manifestar lo maravilloso que le fue revelado, que fue la manera como Dios creó el universo. Este misterio majestuoso de la creación revelado por Dios, y digo misterio, escúchenme bien mis queridos hermanos, digo misterio de la creación, lo digo más en cuanto a detalles del proceso. Los detalles del proceso de la creación siguen siendo un misterio. Cuando digo misterio, me estoy haciendo referencia a los detalles de la creación, a detalles mucho más específicos de cómo hizo esto, hizo lo otro, y entonces cómo surgió aquello. Por eso sigue siendo un misterio. Mas no es un misterio en cuanto a quién fue su autor y cómo fue que ese autor se involucró con esa obra creada. ¿Estoy de pronto hablando con claridad o no? ¿O muy filosófico? ¿O muy hermano Fernando? No, a veces. No. Quiero dar a entender lo siguiente, que en cuanto a detalle, a todos nos encantan que nos desmenucen las cosas a no más, ¿cierto? A todos nos encanta que nos diga, pero cómo fue y de qué color era, pero entonces, y a qué hora, no, pero y después qué dijiste, no, pero no te adelantes, contame más despacio, ven, y entonces aquello que, ¿cierto? Es la tendencia a conocer las cosas casi que elementos que son poco necesarios y poco importantes, pero a nosotros nos enriquece el diálogo cuando nos cuentan las cosas. Y los hombres fallamos mucho en eso. A veces los hombres somos muy de contar las cosas. ¿Cómo te fue hoy? Ah, bien, amor, bien, me fue esto y esto. En cambio, si usted le pregunta a la mujer, ¿y cómo te fue hoy? Ella te sienta. Ella sí te sienta y te dice, vea, hoy fue esto y esto. Y uno, ¿sí o no? Los hombres somos más dados a simplemente decir, me fue bien, gracias a Dios, y bueno, me pasó esto. Cuando nos pasa algo extraordinario, lo contamos, pero tampoco con todos los detalles. En cambio, para la mujer cada elemento es algo extraordinario porque usted se lo cuenta con el carretazo completo. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, por eso les digo, en cuanto a los detalles específicos de cómo sucedieron ciertas cosas, siempre va a haber un misterio. Y muchos teólogos, y esto es un texto que muchas veces lo han compartido, muchas veces lo han expuesto, pero nadie puede asegurar ciertos detalles y ciertos elementos que aquí no son expresados. Y cualquier persona que lo haga tiene que dejar por sentado de que es su opinión personal, que es lo que él considera que fue factible, ¿sí? Pero nunca exponer esa apreciación personal como si fuera algo veraz, ya que en la Biblia hay ciertos elementos que siguen siendo de misterio. ¿Sí? Eso son, estoy hablando de cosas importantes a la hora de acercarnos al Génesis. Estoy hablando de elementos que usted debe tener en cuenta a la hora de estudiar acerca de la creación. Yo quisiera hoy, yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, que bueno yo poder llegar allá a darle respuestas de todas las cosas, y que hoy nos corresponde el día 2, y decirles, bueno, ¿y cómo sucedió esto y esto? Pero no, Dios dijo, no, dejémoslo así.
Señor, más detalles, por favor, venga, sentémonos y cuénteme con detalle las cosas, no me pase tan rápidamente todo eso. No, así está bien. ¿Por qué? No sabemos. Pero entonces, lo que está revelado es lo que Él consideró que es suficiente para que sigamos creyendo en su obrar, en su capacidad y en lo que Él quiere mostrarse por medio de su creación. Amén. Entonces decía que siempre va a haber un misterio en cuanto a los detalles específicos del proceso de la creación, mas no en cuanto a la autoría e intervención completa de Dios en cada uno de los días de la creación. ¿De acuerdo? El misterio está en cuanto a los detalles del proceso, pero no en cuanto a quién es el autor. Ahí no hay misterio. Ni tampoco hay misterio en cómo se desarrolló cada cosa en cada día y cómo intervino Dios directamente en cada uno de los días. Eso no es misterio. ¿Por qué? Porque aquí está pues revelado en la Escritura. Eso está claro. Dios quiso que Moisés escribiera quién fue el autor. Cuando uno pinta un cuadro, yo soy pintor aficionado, creo que pinto. Algunas personas me quieren tanto que me dicen que pinto bonito. Pero yo me considero un pintor aficionado y el de pequeño me ha gustado. Ahora cada 8 días saco 2 horitas para pintar. Tengo algunos cuadritos, he hecho por ahí algunas cositas de exposición, pero soy aficionado, yo no me considero un profesional en la pintura. Pero a mí sí me gusta, por muy feito que sea el cuadro, que ese cuadro lleve mi firma. Por muy feito, ¿y quién hizo tan feo? Ah, bueno, eso tan feo lo hice yo pues. O quién hizo tan bonito alguien que es demasiado generoso conmigo y me dice eso. Pero entonces yo quiero que ese cuadro y que esa obra lleve mi firma, ¿cierto? Algunas personas que han ido a la casa han podido ver. Y un día me preguntaba alguien, usted no hizo eso. Yo sí, yo lo hice. No, usted no. Mire la firma. Dios también quiso que la obra de Él llevara la firma. Dios quiso que la obra de Él, nadie le estuviera preguntando, ¿y quién hizo eso? No. ¿Y quién hizo? Ahí está mi firma. Y la firma está en Génesis 1:1, como lo expresó el hermano Fernando. Dios en el principio creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Listo, firmado. Firmada la pintura, firmado el cuadro, firmada la obra. Entonces Dios quiso que Moisés escribiera quién fue el autor. No era simplemente contar la historia, era decir, esa historia tuvo un autor, tuvo un arquitecto, ¿sí? Tuvo un creador. Y ese creador es nada más y nada menos que Dios omnipotente. Esta obra gloriosa entonces tuvo un autor, ¿cierto? Y Dios sabía de antemano que más adelante esa obra y la autoría iba a ser cuestionada. Se iba a cuestionar la manera y el autor de esa obra, la manera como se llevó a cabo esa obra. Y exactamente ha sido así. La humanidad ha tratado de darle la autoría de esa obra no al creador original, sino ¿a quién? A cualquier otra cosa, a cualquier otro elemento. Y en el siglo XVIII sucedió también algo de que recogieron varias pequeñas teorías y asumieron una postura mucho más firme que hasta el día de hoy está haciendo eco, de creer que las cosas simplemente evolucionaron y que fueron consecuencias de un accidente cósmico y que simplemente las cosas evolucionaron y siguen evolucionando, crearon de la nada y que ellas siguen evolucionando hasta el punto de autodestruirse. Entonces Dios de antemano, Él dijo, Moisés, hágame un favor, en Génesis 1:1 usted va a colocar que yo creé los cielos y la tierra, porque yo sé que más adelante no va a faltar el que diga que eso no lo hice yo. Y no va a faltar el que diga que eso no lo hice yo no solamente, sino que no lo hice de esa manera, que eso se hizo de otra manera. Hágame el favor, colóqueme la firma que es que eso lo hice yo. Si a mí me gusta defender, por feito que sea mi pintura, que eso lo hice yo. ¿Cómo Dios no va a querer defender tan colosal y tan maravillosa obra como es la creación del universo? ¿No les parece que es justa su defensa? Él tiene todo el derecho a defender Génesis 1:1. Porque es que yo hice los cielos y la tierra, dice el Señor.
Entonces, en el siglo XVIII, como les decía, se fortaleció una teoría de que todo evoluciona y está en constante evolución, que nada fue creado perfectamente, sino que todo ha venido siendo transformado, evolucionando, hasta el punto donde él mismo se va a autodestruir, todo lo creado dentro del universo. Esta teoría entonces de la evolución, o la evolución de las especies, como se conoce también, es una teoría que exactamente no la puedo comprobar su autor, y que dicen algunos comentarios y textos de que antes de morir él reconoció que esa teoría no era 100% comprobable. Estamos hablando era un científico inglés llamado Charles Darwin, la teoría de Darwin o la teoría de evolución de las especies. Esta persona, dicen algunos comentarios, de que antes de morir él tuvo que reconocer de que esa teoría no tenía suficientes fundamentos. El caso es que hizo el daño. Y hoy en día, la base científica de todo acercamiento a la creación parte de la teoría de la evolución. Es importante notar, mis queridos hermanos, que cada elemento de la creación tuvo su día específico y que cada día tuvo un propósito. O sea, me acuerdo que el pastor Nicolás lo dijo, ¿cierto? Que un día relacionaba con otro día porque era parte de que ese día fuera la preparación para que llegara. El 1 con el 3, si no estoy mal, pastor, el 2 con el 4, el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, ¿de acuerdo? Para que cada área, cada momento que se creó fuera el ambiente adecuado para que llegara lo siguiente que se iba a crear. El agua para los peces, el aire o el cielo para las aves. Sí, la tierra para las plantas. Él no creó una cosa y luego la otra de manera desordenada. Él siempre tuvo en cuenta que cada día tenía un orden y un propósito para que llegara más adelante lo que iba a ser complemento de esa primera creación. Entonces, Dios creó cada cosa en su tiempo y en un orden lógico, manifestando su incalculable poder y capacidad creadora. Es maravilloso. Miren, yo trabajo diseño y a veces me dice un cliente, yo necesito que me ayude con esto, me da simplemente información y yo hay veces que me reviento la cabeza y yo, ay, ¿yo qué hago? ¿Cómo invento esto? Y sin querer queriendo resulto a veces copiando ideas de otros trabajos porque la mente mía es limitada para crear cada cosa diferente. En esta iglesia aproximadamente hay 280 miembros, digamos, constantes, y yo veo cada rostro diferente y yo veo que cada persona es diferente. Y si usted va y se reúne con 50,000 personas en un estadio, usted va a ver que cada rostro es diferente, aunque algunos se parezcan mucho, pero son diferentes. Eso es pura capacidad creadora. Yo como diseñador quisiera que cada día el Señor me diera capacidad creadora, porque uno lamentablemente, uno tiene un límite para crear, Dios no. Y Dios todos los días usted ve que nacen niños y van a ser personas diferentes en su rostro y en su personalidad a usted. Eso no es capacidad creadora, totalmente, ¿cierto? Eso me parece bastante importante resaltar dentro de este tema de la creación. Es así como en el día 2, y es lo que nos corresponde al día de hoy, y todo esto ha sido simplemente una introducción para acercarnos al día 2, es así como en el día 2 dice la palabra de Dios de que Él separó las aguas de las aguas. ¿Y ustedes qué esperan? Que yo entonces en este momento les explique cómo separó las aguas de las aguas. Y que les diga cuáles son las aguas de arriba y cuáles son las aguas de abajo. Pues, hermano, si usted va a quedar más confundido que yo, ya somos dos. Pero vamos a tratar al menos de acercarnos un poquitico a lo que dice el texto dentro de un contexto muy importante. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, vamos a leerlo por favor. ¿Lo tenemos? Muy bien, ¿a quién hay que ayudarle a buscar Génesis? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Luego dijo Dios, ¿luego de qué? De lo que compartió el hermano Nicolás hace 8 días, ¿cierto? Del día 1. Luego dijo Dios, ¿qué dice? Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban
debajo en la expansión de las aguas, debajo, sí, hasta el texto es un poco complejo, ¿sí o no? De las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Muy bien, cierren sus ojos y vamos a orar. ¿No? No. Vamos a tratar de acercarnos un poquito a esto. Este texto, créanme que me costó bastante trabajo, y yo pensaba, y yo Señor, y leí algunos comentarios, y eran de los pocos, Pastor Nicolás, si viera que era de los pocos versículos que no tenía casi comentarios. Había del día 3, de la creación de la naturaleza, del hombre, había de los peces, y yo decía, no me tocó a mí el hombre, no me tocó a mí los peces, y me tocó que separó las aguas de las aguas. Y yo sentí que era que el Pastor Nicolás estaba vengando de mí. Estaba cobrando algunas cosas. Permítame darle libertad un poquito a la imaginación, y con límites, pero vamos a tratar de tener un poquito de imaginación acá. Vamos a tratar de que nuestra mente limitada se pueda acercar lo más posible a este texto que lo único que se ve es agua, ¿sí o no? Podríamos decir que al crear Dios las aguas, parece ser que estaban todas confinadas en un solo lugar. Ese lugar estaba dentro del universo creado, y allí estaban las aguas. Al parecer estaban todas confinadas en un solo sitio, dentro de un mismo espacio. Debido a esto, Dios entonces en su plan creador se tomó la tarea de hacer una separación de aguas. Y entonces Él separó las aguas de las aguas. Cuando dice las aguas de las aguas, quiere decir que estaban todas las aguas juntas. ¿Cuáles aguas? Él dice aguas de arriba y aguas de abajo. El caso es que Él en su capacidad creadora quiso entonces organizar las aguas, darle orden a las aguas. Y dice que Él, en el texto dice que Él cogió y separó las aguas de las aguas, colocando aguas arriba y aguas abajo. Y en medio de esas dos aguas generar una expansión. Y esa expansión, dice la palabra de Dios, la llamó cielo. Dice la escritura en el versículo 9 que las aguas de abajo las llamó mares, y las aguas de arriba no sabemos cómo las llamó, las aguas de arriba. Y uno dice, ¿y por qué no le dio nombre a las aguas de arriba? Le había podido llamar, no sé, lluvia, vapor, humedad relativa. Como les digo, aquí toca que usted y yo nos tengamos un permiso de imaginar un poco, pero con ciertos límites de no llegar a especular demasiado. Entonces Dios separó las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo, generando en medio de ellas una expansión. Dios separó las aguas en dos lugares. Sabemos y se ha comprobado que en ciertos planetas hay agua en estado gaseoso y agua en estado sólido, ¿sí? En la Luna se ha comprobado que también hay registros de que hay agua, y en otros planetas. No estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo que es lo que tenemos hoy como evidencia de que hay agua. También sabemos y entendemos lo del ciclo del agua, ¿cierto? Que el agua de los mares y de los ríos se evapora, llega a las nubes, allí se condensa. Cuando está demasiado condensada, el viento las transporta y luego se precipita nuevamente a la tierra en forma de agua nuevamente. ¿De acuerdo? Suben en forma de vapor, se condensan y bajan nuevamente a la tierra en forma de agua. Posiblemente esas serán las aguas de arriba, no lo sé. ¿Será el agua de la luna? No lo sé.
Sabemos también que hay una humedad relativa, ¿sí? Y es el agua en forma de vapor que se concentra en medio de la atmósfera. Y es una humedad que constantemente está. Posiblemente puede ser eso, el agua en forma de vapor, no lo sé. Conocemos entonces, como les digo, el ciclo del agua. Esto a manera de interpretación en cuanto a las aguas que quedaron encima de la expansión, porque ahí no podemos decir más nada. En cambio, en cuanto a las aguas que quedaron debajo de la expansión, sí, la Biblia es muy clara en el versículo 9, que son los mares. Pero también conocemos que hay agua en la tierra, ¿cierto? Que hay agua en medio de las peñas, ¿sí? También conocemos eso. O sea, que hay una parte que nos podemos agarrar de ahí, que no necesitamos especular mucho, porque él mismo lo dice en el versículo 9, el agua de abajo la llamó mares. Permítame, le leo esto que investigué. Existe la troposfera. Troposfera, sí, yo también tuve que investigar que era troposfera. Es la capa de la atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie de la Tierra. Tiene alrededor de 17 kilómetros de espesor en el ecuador terrestre y solo 7 kilómetros en los polos. Y en ella ocurren todos los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la lluvia y la nieve. Además, concentra la mayor parte de oxígeno y de vapor de agua. En particular, esta capa actúa como un regulador térmico del planeta. Sin él, las diferencias térmicas entre el día y la noche serían tan grandes que no podríamos sobrevivir. Es de vital importancia para los seres vivos. La troposfera es la capa más delgada del conjunto de capas de la atmósfera. Cierro comillas. Eso en cuanto a lo que científicamente se conoce, que uno puede decir, ¿sería esa la expansión? ¿Será esa la expansión? Posiblemente. Cuando vemos todo lo creado, cuando vemos la complejidad de todo esto que está creado, la belleza y la perfección de todo lo creado, de que nada fue creado por crearlo simplemente, sino que todo tenía un propósito, cuando vemos esa belleza, y estamos hablando hoy simplemente de separar las aguas de las aguas, y de crear una expansión en medio de las dos aguas, y aún eso tiene belleza, y aún eso tiene perfección, y aún eso se hizo con un propósito. Cuando vemos todo eso, tanto así que podríamos decir entonces que necesitamos más fe para creer que todo se hizo de la nada y que todo simplemente ha venido evolucionando, que creer en que eso tiene un autor, ¿o no? Uno dijera, hombre, necesita usted más fe, o una persona que no crea en la teoría de la creación, que diga que Dios no creó las cosas, uno casi que le puede decir, usted sí tiene mucha más fe que yo. ¿Usted cree que esto tan maravilloso, tan perfecto, donde todo funciona de manera coordinada, fue creado de la nada? Y eso simplemente ha venido evolucionando y no fue hecho desde el principio en completa perfección. Uno puede decir entonces que esa persona definitivamente tiene más fe que uno, porque para mí me parece que es más fácil creer de que efectivamente hay un creador de eso. Y usted cuando va de paseo y mira los paisajes y mira el mar y mira cosas tan estupendas, uno dice, es imposible que esto se haya creado de la nada, o que esto simplemente haya surgido de un error cósmico y que eso ha venido formándose, cuando se ha comprobado que antes las cosas se degradan en su tiempo, no se perfeccionan. Por eso les digo yo, requiere de más fe creer en la teoría de la evolución que creer en la teoría de la creación. ¿O no? Ahí nos queda el reto. Esta dinámica del libro de Génesis y sus narraciones no se pueden limitar a la ciencia, ya que es un libro histórico y real, con hechos reales, hechos que sobre todo demandan fe y muy poco de lógica. Estos hechos de la creación demandan fe y muy poco de lógica. Al observar lo creado, así como lo dice Pablo en Romanos, la creación por sí sola habla de la grandeza de ese Dios y da testimonio de ese Dios. Es muy poco de lógica lo que usted tiene que utilizar para, cuando observa algo de la creación, decir que es imposible que eso no tenga un creador, un autor. Por muchos cuadros abstractos que uno vea y que valen millones de dólares y que uno dice, ahí no hay nada, ahí hay algo. Yo pensé que no había nada, pero hay algo.
Asimismo en la creación, y eso tiene un autor, eso no se hizo del reguero de pintura, simplemente que le cayó un tarro de pintura al pintor. Y si aún no hubiera sido así, necesitó de alguien que regara la pintura. ¿Cómo no en algo tan perfecto y tan maravilloso como la creación tiene que haber un autor? Tiene que haber un creador que no hizo las cosas de manera desordenada, sino que se planeó todo lo que iba a hacer. Y ese es un Dios maravilloso como el que usted y yo hoy tenemos. Y eso merece un gloria a Dios. Porque es que el Dios que tenemos es un Dios que ha manifestado el de los orígenes de la historia de la humanidad y de todo lo que usted y yo hoy estamos viendo en Génesis, que Él sabe cómo hacer las cosas y que las hace bien y que lo que dice fue hecho. Dice en Génesis, y fue hecho, versículo 7. ¿Sí? O así se hizo, como dicen otras versiones. Este libro fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y propósito con cada cosa creada, en especial con el ser humano. Este libro no se hizo para calmar la ansiedad de detalles que usted tenga. El libro de Génesis no se hizo para saciar la sed de curiosidad que usted pueda tener. No. Este libro se hizo para manifestar entonces la causa y el propósito que Dios tuvo y ha tenido con cada cosa creada, y mucho más con el ser humano. Terminemos con una conclusión y unas aplicaciones. Como lo mencioné antes, la creación es una buena manera de conocer a Dios. La creación. Si no tuviésemos la escritura, solamente la creación es manera suficiente para decir existe Dios. Eso lo dice Romanos. ¿Lo creemos? Y allí en la creación, miren lo que vemos de Dios, miren lo que Dios manifiesta de su carácter, miren lo que Dios muestra de cómo es Él. Cuando yo pinto, o los que he pintado, me acuerdo que la profesora ya en las clases de pintura, ella sabe ya de antemano que yo soy muy detallista y no me gusta hacer, y ella me dice, usted siempre da los detalles, ¿usted por qué complica? Será parte de mi personalidad que lo estoy manifestando allí, y a mí me gusta hacer entonces las hojitas y pues ciertas cositas, y ella ya sabe que mi personalidad es manifestada y reflejada en eso que yo estoy haciendo. Y así sucede con la creación. Y miren lo que Dios muestra de su personalidad y su carácter en la creación. Primero, creatividad. Sin duda, es creativo. Es el ejemplo de creatividad. Orden. Él es muy ordenado. Cada cosa en su tiempo. Paciencia. Yo pienso que si yo tuviera el poder de Dios, yo hubiera dicho, créase de todo. Hágase todo ya. Y Dios hubiera podido hacer todo así, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O era que a Dios le queda difícil hacer todo en un día? Porque Dios se tomó 6 días. ¿Y por qué hizo cada cosa? Porque Él aún dentro de su omnipotencia, Él tiene paciencia para desarrollar las cosas con su poder. Si nosotros tuviéramos ese poder, ¿cómo diríamos nosotros? Desesperados, ¡pum! Hágase rápido, corra esto. Y así con charquear dedos y que todo se hiciera. Pero Dios nos muestra que no, que Él es paciente y lo muestra en la creación. Su omnipotencia. Su omnipotencia. ¿Quién hace lo que Él hace? Nadie. El hombre ha tratado de hacer y de igualarse a Dios en crear y no es capaz, no ha podido hacer las cosas perfectas como Dios las hace. Su trascendencia. Trascendencia quiere decir que está por encima del tiempo y del espacio, que está por encima de la creación. Eso se llama trascendencia. Él trasciende lo creado. Su eternidad. Su eternidad. También Génesis nos muestra que a Él nadie lo creó, que Él es eterno, que Él es el principio y el fin. Ahí no dice, y alguien creó a Dios y luego Dios creó los cielos y la tierra. No, ¿cierto que no? La Biblia no dice, ¿acaso es que apareció Dios en la escena? ¿Quién lo creó? Nadie. ¿Por qué? Porque a Él nadie lo puede crear, porque Él es creador.
su soberanía. Él es soberano y Señor en toda la creación del universo. Y el amor con que hizo y hace cada cosa hasta hoy. A mí me parece que allí hubo amor en la creación. El solo hecho de separar las aguas de las aguas, ahí hay amor. De crear un ambiente adecuado en medio de las dos aguas, hay un amor. De generar un espacio, un clima apropiado para el desarrollo y de las especies y del hombre y el hábitat de ellos, yo pienso que allí también hay amor. ¿Qué implica todo esto para mí entonces? Como les dije, yo no vine aquí simplemente a darle solución a inquietudes específicas o detalles curiosos que usted pueda tener. Pero ¿qué implica entonces que tengamos un Dios creativo, poderoso, soberano, trascendente, paciente, eterno? ¿Qué implica eso para mí? ¿No será suficiente esta evidencia para que nuestra confianza y seguridad radique en Él? ¿No será suficiente comprender a partir de Génesis quién es Dios, cómo se manifestó y cuál es su personalidad para decir, definitivamente yo hice la mejor y tomé la mejor elección? Definitivamente yo estoy con el que debo estar, con el que es. Yo no estoy inventando y no me estoy acercando a cualquier personaje. Estoy con el que es, estoy con el que tenía que estar. Estoy con el que realmente puede hacerlo todo. Eso tiene que traerle a usted confianza. Eso tiene que traerle a usted esperanza. Eso tiene que traerle a usted también completa seguridad de que Dios tiene el control de todo, inclusive de su vida y de su entorno. Porque ni aún las aguas se le salieron de las manos. Y dijo, y quédese ahí, más adelante lo van a ver en el versículo 9, quédese ahí, y el agua se quedó cerradita, y quedaron los mares. Y no se riega el agua de los mares. Y a veces creemos que al Señor se le riega los 100,000 necesitados para ajustar para los servicios. Y se le salió del control al Señor el agua de los servicios. Hermanos, esto nos debe brindar seguridad, confianza. Él desea que nos apoyemos enteramente en Él, porque Él desde la creación se está mostrando como es. Y Él dice, así soy yo y mire lo que hice. ¿Será que eso no es suficiente para que usted crea en mí? ¿Para que descanse en mí? A este es el Dios que adoramos, aquel que es capaz de hacer las cosas mucho más grandes y más perfectas de lo que usted y yo entendamos. A este es el Dios que adoramos. Al Dios que es capaz de hacer las cosas mucho más grandes, más maravillosas y más perfectas de lo que usted cree que puede hacer. Y de lo que usted y yo, nuestra mente limitada, considere que puede hacer. ¿Por qué? Porque ese es un Dios que se ha manifestado claramente. 2 minuticos quiero dejarle esto, hermano, para que usted se vaya. Dios desde su creación nos enseña no solo de cómo es su carácter y personalidad, sino también nos deja principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer algo, a la hora de hacer cada cosa. Escúchenme bien, esto ya va más a la práctica, ¿sí? Al diario. Ya hemos conocido qué implica conocer un Dios como el que lo muestra Génesis y su creación, pero también el proceso de la creación. De esto también nos deja enseñanzas propias para el día y para el diario vivir. Todos los días tomamos decisiones, ¿cierto? Todos los días queremos hacer algo. Miren principios muy importantes, los voy a leer. Debemos planear antes de desarrollar un proyecto. Debemos planear antes de desarrollar un proyecto. Debemos hacer cada cosa a su tiempo. Debemos de ser ordenados. Eso lo muestra Dios. Dios no hizo el día 1, luego el 5, no. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es orden. Eso es orden. Eso es hacer cada cosa a su tiempo. Debemos tener paciencia sin acelerar el proceso. Debemos tener paciencia sin acelerar el proceso. Yo quiero ya, y no he hecho la cosa 2, pero quiero hacer la 4 porque mientras tanto se va haciendo la 2. No, eso es desorden. Cuando hago la 1, hago la 2, y cuando hago la 2, hago la 3. Eso es tener paciencia, de no acelerar las cosas y no acelerar el proceso de las cosas, el proceso natural que tiene cada circunstancia. Debemos calcular la consecuencia de lo que hacemos.
Dios nada se le salía de la mano. Él sabía que más adelante eso iba a ser parte de otra cosa. Hagamos esto a ver qué pasa. No. Usted debe siempre colocar en las manos de Dios eso, sabiendo y entendiendo qué va a pasar con eso que usted va a hacer y qué va a pasar con eso que va a decidir. Debemos hacer las cosas con propósito, pensándolo no solo en nosotros, sino también en los demás. Dios no dijo, voy a hacer esto para que todos sepan que esto lo hice yo. No, sabe, Él pensó en usted. Y Él hizo todo el universo pensando en usted. Debemos ser buenos administradores del tiempo. Dios descansó después de que trabajó. Y queremos descansar antes de trabajar. Y queremos trabajar a medias y tener más descanso que trabajo. Él descansó un solo día y trabajó, dice la Escritura, ¿cuántos? 6 días. Eso es ser buenos administradores del tiempo. De ocuparnos en cada momento de lo que nos compete ocuparnos. Y por último, debemos saber que los grandes proyectos se obtienen como resultado de la sumatoria de pequeños logros. El proyecto grande de la creación del universo es simplemente la sumatoria del día 1, del día 2, del día 3, del día 4, del día 5, del día 6 y del día 7, que es el descanso, y que no sé a quién le tocará la predicación del descanso. Amén. ¿Nos quedó algo claro? Nos acercamos un poquitico como a eso de las aguas con las aguas. Vuelvo y les digo, mis hermanos, quedarán muchas dudas, pero gracias a Dios porque lo que dice su palabra es lo que Él quiere que comprendamos y entendamos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a glorificar a Dios, al Dios de la creación. Vamos a darle honra y gloria a aquel que todo lo hizo, que todo lo sabe y que todo lo puede, aquel que es soberano y aquel que desde el comienzo de la creación ha pensado en usted y en mí. Mi buen Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque en medio de muchas inquietudes que nuestra mente a veces quisiera aclarar, se olvida de los principios y de los fundamentos que son más valiosos que los detalles. Y gracias porque allí nos has dejado claro quién eres. Te has manifestado como lo que eres, un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios paciente, un Dios creativo, un Dios trascendente, un Dios soberano. Pero gracias porque en el modelo del proceso también nos has dejado ejemplos de cómo poder llevar a cabo cada cosa que queremos hacer. Gracias porque todo lo que haces lo haces con propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga.